Buenas tardes a todos y gracias por haber venido a una velada más de diálogos con la literatura aquí en la biblioteca de Bidebarrieta. Como sabéis, hoy tenemos por orden alfabético, Felipe Benítez Reyes y Eduardo Mendicuti, ambos gaditanos, que nos van a hablar de literatura y crítica social. Tema amplio y, en fin, que desde luego tiene muchos ángulos, tiene muchas aristas, pero intentaremos abordar algunas, las que vayan saliendo un poquito. Os voy a presentar simplemente muy brevemente a cada uno de ellos. Felipe Benítez Reyes nació en Rota en 1960. Miembro destacado desde muy joven, desde principios de los años 80, con el movimiento que se llamó Poesía de la Experiencia, que era una especie de aproximación a la vida, a los objetos cotidianos, a los sentimientos como más cercana, ¿no?, que escuelas precedentes, llámese el culturalismo, los precedentes, ¿no?, y que, bueno, con una obra poética, desde luego, pues probablemente de las más señaladas, sin duda, de la poesía actual española. También es novelista. Simplemente mencionar que ganó en 2007 el premio Nadal con Mercado de Espejismos y que acaba de sacar, ahora prácticamente hace unos meses, en este año 2016, El azar y viceversa, que es un título precioso y paradójico, ¿no?, donde los haya. En las que cuenta, pues es una especie de novela algo picaresca, por lo menos protagonizada por una especie de pícaro, ¿no? Eduardo Mendicuti nació en Sanlúcar de Barrameda el 24 de marzo de 1948, quiero decir, a unos 20 kilómetros más o menos, ¿no? Nacisteis, ¿eh? Si no... Lo he mirado en la guía, Michelin esta tarde. Sí. Eso es. Bueno, obtuvo el premio Sésamo con su primera novela, que por cierto no se publicó, ¿no? Porque fue censurada, ¿no?, si no me equivoco. Sí, que sí, bueno, sí. Ya que estamos en el lado de la crítica social, también parece... Sí, eso luego es. Luego hablamos. Luego yo no he querido publicarla, pero... Sí, pero fue así, ¿no? Sí, eso es. Y que sacó su segunda novela a partir de unos episodios, de unas entregas que sacaste en la revista Garbo, si no... Revista Garbo, bastantes de vosotros una revista de kiosco popular, ¿no?, de cotilleo, ¿no? Sí. Eso es. Bueno, aparte de estas obras, pues tiene obras conocidísimas, tipo Los novios búlgaros, El palomo cojo, en fin. Mae West y yo, y Otra vida para vivirla contigo, de las últimas, California, Ganas de hablar, en fin, una obra novelística muy amplia y muy consolidada ya, ¿no? Se le ha etiquetado como un representante, quizá el representante en España de la literatura homosexual, aunque este concepto es un poco como demasiado ambiguo. Siempre se dice, ¿no?, que supongo que se lo dicen porque en sus novelas aparecen muchos homosexuales, pero por la misma razón, cuando aparecen muchos heterosexuales, se debería llamar novela heterosexual, ¿no?, algo así. Pero esto, en cambio, no se dice de manera tan evidente. En fin, lo que sí está claro es que a ambos les une el humor, a veces también bueno, esa intención de recoger un poco el habla popular, como el propio Felipe ha reconocido, que es algo que es más obvio probablemente en Mendicuti que en él mismo, pero bueno, ahí están las dos cosas también, ¿no? Así que, bueno, vamos a abrir con una pregunta amplia, un poco a la contra, si queréis, ¿no? Hay muchísimos escritores que dicen que su único compromiso es consigo mismos y con su obra. ¿Cómo lo veis? El mayor es fatal. A ver, ¿qué digo yo de esto? Es verdad que el primer compromiso de un escritor tiene que ser con la literatura, con lo literario, ¿no?, con lo que escribes, eso a mí me parece casi de perogrullo. A partir de ahí, pues cada uno se lo puede plantear como quiera. La idea del único compromiso sea con su obra, a mí me parece un poco pretencioso, ¿no? Es como simplemente hablar de mi obra, a mí me da un poco de yuyo. Yo nunca digo, pues en mi obra se pueden detectar no sé qué cosas. A veces en alguna entrevista ha aparecido esa expresión, pero de verdad que no la he dicho yo.
el periodista habrá decidido tirar por la calle de en medio y habrá dicho, pues... No se le ocurría otra cosa en ese momento. No, me parecía demasiado largo en las cosas que yo escribo, demasiado así, ¿no? Y ha puesto lo de mi obra. Yo no lo digo porque simplemente me parece un poquito pretencioso, pero sí lo que yo escribo. Y el primer compromiso es con el hecho literario, ¿no? Y en concreto con el lenguaje. En mi caso, con el lenguaje. Yo siempre digo que soy un escritor sin imaginación, pero sin imaginación para los acontecimientos o para los personajes, o bueno, luego le echas mucha todo lo que puedes, ¿no? Pero necesito partir de algo que conozca y que, a ser posible, vivido. Pero en realidad hay una imaginación que sí creo tener, que es la imaginación verbal. Y eso enlaza con la pregunta, ¿no? Es decir, el compromiso, o por lo menos la atención que uno presta o intenta prestar siempre cuando se pone a escribir, es con el hecho literario. Y luego viene todo lo demás. Luego yo no renuncio a... Pues el único compromiso es con el hecho literario. No, uno puede tener otros compromisos a la hora de escribir, siempre que esos otros compromisos no estropeen o no perjudiquen dentro de lo que uno es capaz de hacer, ¿no? Lo literario, el lenguaje, la composición, la estructura, la cadencia. Yo solo escribo novelas, no escribo poemas, ni escribo ensayos, solo escribo poemas, solo escribo novelas. Y esa es la primera preocupación. Luego, es verdad que eso no evita otros compromisos que sí reconozco tener, ¿no? Felipe. Bien, buenas tardes. Bueno, lo que ha dicho Eduardo lo suscribo todo, porque a veces tendemos a pensar que la literatura tiene que ser un arte, y subrayo lo de arte, subsidiario con respecto a otras cuestiones, en este caso lo social, la repercusión social que pueda tener la literatura. Me da la impresión de que digamos que en épocas de normalización social, de normalización democrática, el papel social de la literatura se puede distender. Quiero decir que la literatura, en una situación social normalizada, tiende a volverse sobre sí misma y no tiene la necesidad de convertirse en un vehículo para otros objetivos. Yo, por ejemplo, si hoy viviésemos en una dictadura opresiva y terrible, pues seguro que estaría escribiendo determinado tipo de literatura como forma de rebelión contra esa situación. Una rebelión que melancólicamente suele ser más testimonial que efectiva. El poder que tiene la literatura, según qué autores, para incidir sobre la colectividad, suele ser muy reducido. Digamos que las cuestiones políticas se suelen resolver en el propio ámbito político y la literatura queda, digamos, como un testimonio de su tiempo. Y a eso iba. Vamos a ver, yo creo que la literatura es sobre todo una indagación en la realidad, de una manera o de otra. La literatura intenta interpretar la diversidad caótica del mundo, la diversidad caótica de la sociedad y también, y sobre todo, la diversidad caótica de la propia intimidad. La literatura aspira, en gran parte, a establecer un sistema de pensamiento. En ese sistema de pensamiento, uno lo que procura es observar lo que tiene alrededor y con las armas estilísticas que tiene en su mano, pues intentar construir un mundo paralelo, un mundo que sucede en el territorio de la literatura. Porque me da la impresión de que el milagro de la literatura nunca está del todo pegado a la realidad. Cuando un libro nos cautiva, cuando un libro nos hechiza, generalmente es porque nos ha llevado a un territorio en el que se produce una intersección
de la realidad con los mundos imaginarios. Uno de esos paradigmas podría ser el Quijote, por ejemplo, por irnos a un libro básico. Entonces, en el Quijote estamos leyendo algo que está muy a pie de realidad, pero que a la vez nos está trasladando a ese mundo mágico de la literatura. Y creo que, bueno, que en esas múltiples e infinitas posibilidades de interpretar la realidad, es cierto que el literato tiene todo el derecho del mundo a establecerse ahí, en ese territorio, y fundar su propio territorio imaginario, su territorio exclusivo, intentar componer un pequeño universo en el que las cosas que suceden acaben resultando incluso más reales que la propia realidad. A veces entendemos mejor la vida en los libros que la propia rutina. Y eso sucede con bastante frecuencia, o incluso tenemos la impresión en ocasiones cuando leemos una novela de que el personaje con el que hemos convivido la lectura de esa novela acaba siendo más real que la persona con la que nos cruzamos cada mañana por los pasillos de nuestro edificio. Más o menos. Sí. Pues o sea que hay un poder de transformación en la literatura, que es lo que le hace valioso a la propia literatura, ¿no? De la realidad, supongo. Sí, sí, ¿no? Es ese poder transformador. Sí. En mi caso yo creo que lo intento hacer a través del lenguaje, eso es. Porque yo soy un novelista realista, insisto, no tengo demasiada imaginación, salvo la imaginación verbal, ¿no? Alguien alguna vez, en relación con alguna novela, me ha dicho, oye, pero esto que cuentas es verdad. Y yo he dicho, hombre, no todo, como que, pues no sé, el 3% no es verdad. Es exagerando un poco, ¿no? El hecho de que se detecten muchos aspectos en la novela, muchos aspectos ligados con la realidad y que algún lector pueda reconocer, con lo milagroso que a veces ocurren estas cosas, ¿no? Pues no sé, una novela en la que gente que me conoce mucho, que vive cerca, o que es del pueblo, o que no sé qué, o que son amigos en Madrid, reconocen cosas, luego resulta que en un pueblo de León la gente también lo reconoce, ¿no? Y es imposible. Pero sí, o sea, la literatura permite eso, ¿no? Que el lector, si está mínimamente bien hecho, cualquier tipo de lector de cualquier lugar se pueda sentir identificado con lo que le estás contando. Yo no sé si luego vamos a pasar al aspecto social más específico, ¿no? Pero es verdad que yo durante un tiempo, medio en broma, medio en serio, decía que tendríamos que volver a la novela social. Porque en este país, durante un tiempo, probablemente por lo que dice Felipe, por lo que ha dicho Felipe, en tiempos de bonanza, pues incluso las novelas realistas eran muy peculiares. Allí solamente había arquitectos, pintores, escritores, solo sufrían y eran adúlteros, no sé qué, esta serie de profesionales. No había gente normal que lo pasara mal, que tuviera un trabajo, que pasara apuros económicos, o sí, pasaban apuros económicos, pero porque había construido un pedazo de edificio y se había caído, ¿no? Pero no porque tuviera que ir a una oficina todos los días, ¿no? Y bromeaba un poco con eso, pero en realidad no era tanta broma, porque me parecía que nos íbamos separando mucho de la realidad social que estaban contando, que estábamos contando algunos novelistas, un poco diciendo, a ver, dentro de 50 años, los lectores a los que se les ocurra leer las novelas que se han escrito en este país durante un periodo de tiempo, pensarían que España era una bicoca, era jauja, o que de verdad aquí nadie trabajaba como trabaja todo el mundo y lo pasa mal como lo pasa mal todo el mundo, sino que solamente eran pues personas selectas, socialmente o profesionalmente o culturalmente, las que tenían problemas porque eran los que aparecían en las novelas. Luego esto, quizás ya con el tiempo he entendido que se puede uno acercar a la realidad social sin necesidad de narrar la realidad social de manera literal, ¿no? De manera frontal y sin elaborar, incluso a veces más elocuente y mejor
hacer un acercamiento a la realidad social poniendo por medio recursos literarios que te permitan iluminar esa realidad social de otra manera. Felipe, no sé si tienes algo que añadir o... No. Suscribo todo. No, bueno, pues vamos a hablar un poco, aunque que es verdad que lo teníamos un poco para más adelante, del momento, ¿no? La cosa del momento, decías la urgencia de alguna manera, ¿no? O de lo que tú tienes una especie de radar, ¿no? Me acuerdo que decía McLuhan en otro contexto. El artista tiene una especie de radar y va ahí filtrando cosas y tal, ¿no? Y entonces es obvio, por ejemplo, que en los 80, a lo que nos estamos refiriendo un poco, pues es verdad que se vivía un descubrimiento probablemente de la intimidad a nivel literario que no se había dado anteriormente, ¿no? Felipe lo sabe muy bien, vamos, esa es un poco esta historia de nuevo sentimentalismo y tal. Y luego es verdad que eso continúa, pero ahora también, no sé si os habéis dado cuenta, pero hay muchos escritores jóvenes que están volviendo a la pelea, por decirlo de alguna manera así. Bueno, me estoy acordando de Isaac Rosa, pero hay un montón de ejemplos. Es normal, yo creo que eso enlaza con lo que decía Eduardo. Vamos a ver, el escritor, aparte de escritor, es un hijo de vecino, quiero decir, que tiene sus problemas como todo el mundo y sus satisfacciones como todo el mundo. Y la literatura acaba siendo un reflejo también de las preocupaciones de uno, de la manera de pensar de uno, y eso se tiene que reflejar en la literatura, como es lógico y natural. Es verdad, como tú decías, que hay muchos novelistas jóvenes que están recuperando esa temática social en la novela precisamente porque están viviendo un momento histórico que les afecta de una manera muy peculiar y muy directa. Entonces es normal que frente a la posibilidad de una literatura, digamos, de evasión, en el buen sentido de la evasión, opten por una literatura que tiene un componente de protesta y de denuncia de ese momento histórico del que están siendo víctimas. Entonces, se corresponde, digamos, con el principio básico de la escritura. Cualquier escritor, imagino, desde el primero hasta el último, escribe sencillamente de lo que le interesa escribir. Ese es el punto de partida. Nadie escribe de algo que no le interesa, de un asunto que no le interesa. Algunos sí. Sí, pero bueno, como no nos interesa a los demás, pues tampoco se neutraliza. Luego no me preguntáis quién es. No, ya que lo ha dicho, que lo diga. Queremos datos. Pero yo quizá yendo un poco al principio, ¿no? Al principio del proceso literario, al tema de las decisiones, ¿no? Siempre hay un punto de partida, ¿no? Por ejemplo, dices, tú recoges una voz, pero recoges una voz, no recoges otra, ¿no? Sí, sí. Es una decisión. O tú coges un marco geográfico y una época determinada y no coges otra. Vamos, quiero decir que esa elección es ya como un poco definitoria, ¿no? De cierta... no sé si llamarlo compromiso, lo que pasa es que el compromiso tiene una historia que es muy peculiar y que entonces está llena de connotaciones que a lo mejor no vienen al caso, que luego si queréis hablamos de eso, pero en el sentido de que esas decisiones de puntos de partida ya te comprometen, por decirlo así, ¿no? En mi caso es muy elemental, ¿eh? Yo es que soy muy elemental. A mí hay cosas que me interesan, cosas que me afectan, cosas que me preocupan, cosas que me indignan, cosas que me satisfacen, y eso es sobre lo que yo he escrito siempre, ¿no? Siempre he escrito en primera persona. Hay quizás un par de novelas de las 15 o 20 que he publicado que están en tercera persona, pero siempre he escrito en primera persona, porque la primera elección es esa, el personaje que cuenta. Tengo que ser yo, de un modo u otro, y es verdad que esto puede sonar raro, porque una novela, no sé, como Una mala noche la tiene cualquiera, pues es un travesti La noche del 23F, y puedo jurar que yo no me he travestido en mi vida, ¿no? A lo mejor porque me da vergüenza, pero no lo he hecho nunca, y creo que no lo haría nunca, pero el personaje, la representación de ese personaje me interesa mucho, y de hecho lo he repetido en alguna de las novelas, un travesti, un transexual, un drag queen, ese tipo de representación me ha interesado mucho, ¿no? Para reflejar
reflejar el mundo o lo que me rodea. Entonces, la primera elección es esa. Y la segunda, pues a veces es cosas que me han pasado. Es decir, es que no soy nada complicado en ese sentido, ¿no? Es verdad que si alguien lee mis novelas, tiene la santa paciencia de leer todas mis novelas, dirá, bueno, pues ese señor menuda vida ha tenido. No, además quisiera yo que tener literalmente una vida como la que se ha ido reflejando título detrás de otro en los libros que yo he escrito. Pero esa es una primera decisión. Una segunda decisión, que no es una decisión, que es una cosa espontánea, ya que acaba de hacer alusión a los personajes y a los asuntos homosexuales en mis novelas, pues sí, quiero decir, eso forma parte de mí, eso forma parte de las cosas que a mí me preocupan, eso forma parte de toda una trayectoria individual y colectiva en la que ha habido lucha, en la que ha habido conquistas, en las que ha habido decepciones, en las que ha habido una necesidad de incorporarse al espacio público, incluyendo el espacio público, el lenguaje. Ha sido una manera de incorporar una voz determinada, unas voces determinadas a la conversación colectiva, ¿no? Entonces sí, pues eso ha sido una elección que implica un compromiso. Pues sí, pero no un compromiso políticamente correcto. De verdad que para mí lo políticamente correcto me parece... Me gusta mucho en la convivencia, ¿no? Es una forma de convivencia, de respetar a los demás, de no ser necesariamente hirientes, simplemente porque voy a ser hiriente. Pero en el hecho literario lo políticamente correcto es un rollo. Quiero decir, ahí tiene que aparecer la vida tal como es, y la vida no es políticamente correcta, y el lenguaje no es políticamente correcto, salvo que tú lo fuerces, para bien, insisto, en la vida cotidiana a mí me parece eso una conquista civilizada, ¿no? Pero, por ejemplo, en las novelas no soy políticamente correcto, y muchas veces dentro del colectivo gay o LGTB, o como se dice ahora con tantas letras que ya me pierdo, pues se me ha acusado de hacer, pues no sé, pues por ejemplo, alimentar unos estereotipos que no se corresponden a lo que se supone que tiene que ser respetable, a lo que se supone que tiene que ser presentable y tiene que ser aceptable para una vida convencional o para una manera convencional de entender la vida y de entender el mundo, ¿no? Pero esa es otra elección en la que he sido fiel siempre, con todos los riesgos que eso puede tener. El primero, la etiqueta, que no me importa, yo no le tengo miedo a... Bueno, prefiero hablar de definiciones, y si vamos a hablar de definiciones, pues es un novelista, o es una literatura gay, es una literatura de humor, es una literatura política, es una literatura comprometida, bueno, pues no tiene no hay ningún problema. La gente dice, bueno, pues literatura hay buena o mala, pues sí, y también hay regular, y literatura esforzada y que no llega, o literatura esplendorosa, o literatura, y toda esa literatura, si está hecha bien, es decir, de compromiso con lo literario, pues perfectamente se puede incorporar a lo literario, ¿no? De un país, de una lengua, de un momento social, de un momento histórico, de un momento político. Felipe, las decisiones de partida, ¿qué te comprometen de alguna manera o...? Bueno, vamos a ver. En mi caso, en la escritura de las novelas, vamos a ceñirnos ahí, hay quien concibe la idea de una novela, por lo que sé, ya como una especie de mural que ve en abstracto, ¿no? Visualiza una gran historia con todos sus episodios y tal. A mí cuando se me ocurre una novela, el detonante es muy pequeño, es casi una cerilla, una cosa de, bueno, y de aquí como a dónde se va a llegar con este, pero es como la punta de un hilo del que uno intuye que puede ir tirando, y yo no veo la novela como un mural, sino como una especie de aventura en la que me voy metiendo, que va tomando sus propias derivaciones, sus causas sobrevenidas, las ocurrencias que va pidiéndote la propia coherencia de la historia,
el otorgarle una unidad estilística. Yo, al igual que Eduardo, yo la primera novela que escribí, la escribí en tercera persona, y la tercera creo que también. Curiosamente, la primera creo que no me quedó demasiado mal, pero la tercera me salió una novela espantosa. Y ya me dije que nunca más iba a escribir novelas en tercera persona, por una razón, aparte de la cuestión estilística, porque cuando escribes en primera persona, como bien sabe Eduardo, tú puedes incorporar a la novela el fluir de un pensamiento y una serie de opiniones y un punto de vista muy concreto. A mí me resulta muy artificioso el punto de vista del narrador omnisciente, del narrador que sabe todo lo que piensan y lo que sienten todos los personajes de la novela, y prefiero que las novelas se cuenten desde la perspectiva del narrador. O sea, el narrador puede estar contando una verdad, una media verdad o una mentira, o puede estar contando sencillamente lo que él interpreta a partir de unos datos de la realidad. Y me interesa más esa creación de una conciencia, porque yo, al contrario de Eduardo, yo no escribo de cosas que me pasan. Para mí la novela es siempre el espacio de los otros. La poesía sí es el espacio del yo, pero la novela es el espacio de la invención, el espacio de inventar conciencias, de inventar vidas que no tienen nada que ver con la mía. Yo siempre cuando publicas un libro y tienes la ronda de entrevistas, una de las preguntas recurrentes que te hacen es si la novela es autobiográfica. Generalmente, claro, como quien va a hacerte la entrevista te la hace al día siguiente de publicarse la novela, no le ha dado tiempo a leerla y posiblemente tampoco tenga mucho interés en leerla después, lo normal es que ande un poco despistado. Y entonces, claro, te preguntan eso y uno al principio decía, hombre, no puede ser, ya no lo razono. Antes, al principio, yo sí decía, bueno, sí, si fuese autobiográfica, en principio tendría yo que estar muerto. Ya lo resuelvo con una broma que nunca se transcribe luego en las entrevistas, que es decir que sí, que mi novela es tan autobiográfica como lo es el Drácula de Bram Stoker. El mismo grado de autobiografía tienen mis novelas que esa. Bueno, como decía, yo parto de una idea muy pequeña, de un punto de partida que casi no merece el nombre de punto de partida. Y puede ser una frase, puede ser una imagen, y poco más. Y a partir de ahí, ya digo, voy tirando del hilo y aquello va creciendo y a veces, pues bueno, la novela que acabo de publicar pues tiene 500 páginas. Sí. Y la ocurrencia inicial, pues, era una frase. Yo admiro mucho a los escritores así, a los novelistas así, porque yo soy absolutamente todo lo contrario. Y yo te admiro a ti. Yo quisiera ser todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. Es decir, yo termino una novela y necesito unos meses para no pensar, para desintoxicarme de la novela. Después necesito unos meses para empezar a pensar en algo. Siempre hay unas ideas ahí flotando y por alguna razón, eso sí no lo sé muy bien, hay una que decide empujar más que las demás. Y entonces necesito, elijo ya esa idea que está por ahí y necesito un título. Yo sin un título soy incapaz de empezar una novela. ¿Y yo? Sí, o sea, el título te da el tono que vas es como la clave musical. Eso es, te da el ritmo en clave de la de cadena. sol, en clave de la. Eso es, en eso coincidimos. Pero yo después escribo de alguna manera la novela en la cabeza. Sé cómo empieza, sé cómo termina, sé más o menos lo que va a pasar por en medio. Hombre, me está poniendo los dientes largos, ¿eh? Eso no puedes llevarlo después a rajatabla, porque efectivamente siempre se te ocurren cosas por el camino que no tenía previstas. Pero eso que dicen los personajes toman vida propia y te corrigen y se revelan, pues como que no. A mí que no se me revelen los personajes porque la liamos, entonces ya no sé qué hacer. Así que procuro que aquello esté bien dominado, ¿no? Y por eso quizás no tardo demasiado tiempo en escribir una novela, primero porque no son muy largas. Yo no he escrito nunca una novela de 500 páginas, creo que la más larga ha sido de 300 o 300 y pico, ¿no?
Nunca he escrito una novela de 400 páginas. Y luego porque, de algún modo, lo único que tengo que hacer es concentrarme en la manera de escribir, en la manera de contar lo que sé que quiero contar. Y lo que sé que voy a contar. Eso a lo mejor suena un poquito ortopédico, lo reconozco. Me parece muy admirable y muy fluido y muy sorprendente y entregarse mucho a la aventura de la narración, pero no lo sé hacer También así. se pasa en canutas, ¿eh? No, por supuesto, por supuesto. Hombre, y de la otra manera también, porque tienes de alguna forma que encontrar soluciones cuando el propio fluir de la novela te parece que te lleva a otro sitio, tampoco puedes renunciar a eso otro, a lo que se te presenta, pero tienes de alguna manera que controlarlo, que embridarlo para que aquello encaje de algún modo en la idea que yo tengo de la novela. Y sé que hay escritores de los dos tipos, A mí, por ejemplo, se me ocurrió esa es la novela más larga que he escrito, tendrá 600 páginas, que se tituló El novio del mundo. Y de pronto yo recuerdo que estaba volando de Madrid a Mallorca y de pronto se me ocurre, digo, bueno, vamos a ver, la historia de alguien que se acuesta en un hotel en Ámsterdam y amanece al día siguiente tirado en una calle de Melilla con un camisón de mujer, vestido con un camisón de mujer. Digo, bueno, pues a ver, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale de ahí. Salieron 600 páginas hasta que encontré la clave para justificar por qué hacía ese hombre tirado en una calle, en una acera de Melilla, con un camisón de mujer, después de haberse acostado en un hotel en Ámsterdam. Bueno, pues me llevó 600 páginas a averiguar por qué le pasó a ese hombre. Y sobre todo, igual que decía Eduardo, que el título es fundamental. A mí me pasa igual, yo necesito el título a la segunda página, ¿no? Porque es una pauta. Sí, ahí, el título parece una cosa secundaria y no lo es. Y a la hora de la escritura, mucho menos, ¿verdad? Un día, un escritor muy conocido, que publica en la misma editorial mía, en Tusquets, pues estábamos en una cena o una comida de editorial y de pronto dice, a ver si me ayudáis a elegir el título, que la novela sale dentro de 2 meses y todavía no tengo título. Y yo estaba diciendo, no puede ser. Un pervertido. No puede ser, es eso. De verdad, que no puede ser. ¿Cómo va a salir la novela dentro de 2 meses y todavía no sabe cómo va a titular la novela? Pues esa última novela, Iñaki, que tú decías que el título te gusta, a mí también me gustaba. Pues, el azar y viceversa, porque es paradójico, quiero decir. No, sí, claro, es que no se sabe cuál es... Sí. ¿Qué es el viceversa ese, la viceversa? Bueno, pero el azar no tiene viceversa. Bueno, tiene múltiples viceversas o no tiene viceversas. Sí, puede tener la voluntad, pero la voluntad también es azarosa. No sabemos hasta qué punto la voluntad la elegimos o se nos impone, ¿no? Pero yo recuerdo que, claro, con ese título, yo decía, bueno, esos mis editores me tiran por la ventana. O sea, me digan ese título. Y entonces pensé en otro. Digo, no, porque esto no, es que no lo van a aceptar y digo, prefiero... poner otro. Entonces le puse, como la novela es verdad que es la historia de un pícaro, de un buscavidas contemporáneo, le puse Servidor de usted a la novela como título. Y ya cuando estaba en proceso de edición, mis editores me dicen, oye, que hemos pensado otro título. Digo, bueno, pues no sé, déjame pensarlo. A ver, no, porque pensamos que el título, a mí tampoco me convencía, a mí el que me gustaba era el otro. Y total, digo, bueno, por probar, digo, mira, nos llevamos los varios días, digo, tengo el título originario de la novela, pero que sé que no os va a gustar nada. El azar y viceversa. ¡Estupendo! Ese es el título. Digo, bueno, uno no conoce nunca ni a sus propios editores, ni nada, pues yo pensé, digo, bueno, con un título así es que me tiran a la calle. Tengo otra historia del libro en la que interviniste tú, sí, ¿no? En la que intervino Felipe. Hay una novela mía que se titula Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy. No se refiere a mí. Y bueno, es de un transexual que decide ser santa, pero santa de las que levitan, no santa de las que tiene que pasarlo mal, flagelándose y cosas de esas, ¿no? Y a mí el título me dio la pauta de la novela. Y todo el lenguaje es una especie de recreación del lenguaje de los místicos, del lenguaje de Santa Teresa, del lenguaje de San Juan de la Cruz, de los poemas de San Juan de la Cruz.
Solamente que en plan transexual. Y me pasó lo mismo, dije, bueno, no sé, esto es una amarrachada, quiero decir, de verdad, ¿cómo va a salir una novela que se llama Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy? Y decidí cambiarle el título y le puse uno absolutamente soso, que era El alma en vilo. ¿Cómo se puede llamar una novela? Pero le puse En alma en vilo, ¿no? Y un día, hablando con Beatriz de Moura, que es la editora de Tusquets, donde en ese momento publicaba Felipe y donde yo sigo publicando siempre, lo comentó y Felipe dijo, pero si ese de Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy es un título de Eduardo, ¿cómo le va a poner esa cosa del alma en vilo, ¿no? Y el contrato está firmado con El alma en vilo, pero la novela salió con Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy. Bueno, se nos ha ido un poco el tema, pero quiero acabar con el tema de los títulos, que me parece muy interesante. Que quería preguntaros si alguna vez habéis tenido que cambiar el título, no por razones editoriales, sino porque la novela como que ha cambiado y que, por tanto, la idea que vosotros teníais al principio de ese título, dices, este título ya no me funciona con lo que estoy escribiendo. No. No, a mí tampoco. A mí me cambiaron solamente una vez el título. Por impositivo editorial y porque yo era muy joven y no supe oponerme. Y sobre todo porque venía desde arriba del Grupo Planeta, de José Manuel Lara, que a mí, yo era muy jovencillo, tenía 35 años, me dieron el premio Ateneo de Sevilla, que daban muchísimo dinero, y la novela se llamaba Elaboración del humo. Y entonces José Manuel Lara y sobre todo su mujer dijeron que no, que eso era un título muy largo, que eso no podía ser, que no era comercial, que se titulase Humo. Claro, yo, joven, inexperto, intenté batallar. Pues decía, no, es que hay una novela de Turgeniev que se llama Humo, un libro de Duna Barks que se llama Humo, una novela de un escritor español olvidado, pero que publicó en los años 20 una novela titulada Humo. Y claro, a mí me decían allí, sí, pero al jefe, ¿qué le decimos? O sea, que no me digas esto, si el jefe ha dicho que se tiene que llamar Humo, pues se llama Humo. Y yo en aquella época, que no tenía dinero ni para pagar el alquiler, pues dije, mira, que es como si le quiere poner cerilla, o sea, ya me da igual. Que en las entrevistas me preguntaban, bueno, ¿qué vas a hacer? Porque era mucho dinero, además, entonces. Y yo decía, bueno, pues dos cosas. Una, comprarle jamón york a mi gato y pagarme un psicólogo para que me ponga mentalidad de rico. Lo del gato lo hice, lo del psicólogo. Bueno, vamos a tratar de volver un poco al tema, si os parece. Os quería preguntar un poco si de alguna manera se podría catalogar, ¿no?, a los escritores como de una parte o de otra. No quiero enrollarme mucho, pero sabéis que ahora los expertos dicen, los psicólogos profesionales dicen que hay como espacios ideológicos, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y que tú siempre tienes ahí una especie de escala y siempre te sitúas en un sitio o en otro. O sea, aunque sea una bestialidad, se podría hacer una historia de la literatura así, aunque sea una bestialidad, y seguramente no serviría para nada, pero se podría hacer. Pero mira, ahora me estoy yo arrepintiendo de haber hecho lo del jamón york del gato y no haber ido al psicólogo, porque te podría contestar con más autoridad, con más autoridad científica. Pero, pues no lo sé. Vamos a ver, hay autores, supongo que te refieres a esos espacios ideológicos, escritores que están en un ¿De derechas o de derechas o de izquierdas? Sí, de derechas o de izquierdas, para simplificar. en el sentido bastante amplio también, ¿eh? O sea, sí. Lo entendemos. Sí. Hay escritores a los que sí se les nota la ideología política y a los que no, tanto de un sitio como de otro, ¿no? Por ejemplo, si Borges, por ejemplo, no hubiese hecho las declaraciones que hizo a los periódicos y leyésemos exclusivamente su obra, pues no nos da ninguna pista ideológica, porque creo que además que no le interesaba gran cosa. Borges vivía muy hacia adentro, en un mundo muy literario, casi exclusivamente literario, y las opiniones que daba
era de personas al margen de la realidad, al margen de la realidad social y del fluir social, ¿no? Hay otros escritores de izquierda que a veces resultan también muy reaccionarios, que los lee uno y también resultan reaccionarios, ¿no? Pero bueno, que no siempre se transparenta, digamos, la ideología en la obra, ¿no? No siempre hay una relación clara, salvo que sea una literatura de batalla. Quiero decir, cuando es una literatura intencionadamente ideológica, con un propósito ideológico, entonces sí. Pero si es una literatura, digamos, como tal literatura, no necesariamente se transparenta, ¿no? A ver, yo creo que sí. Que en general, a ver, yo creo en la gente que escribe desde sí mismo, ¿no? Y desde sus convicciones, y desde sus emociones, y desde sus compromisos en el sentido amplio, ¿no? Y eso, de un modo u otro, se nota en lo que escribes, ¿no? No tiene que ser una literatura militante, no tiene que ser una literatura panfletaria, pero aquello que se define absolutamente como apolítico, lo tengo claro, es de derechas, ¿no? Luego, a partir de eso, insisto, todo consiste en tu compromiso con la literatura, ni siquiera tu compromiso con tus ideas o con tu manera de pensar o con tu manera de estar en el mundo o con tu compromiso político, que lo te puedes tener como cualquier ciudadano, ¿no? Y yo los tengo y cualquiera los tiene, ¿no? Hay casos en los que esa actitud, vamos a decir progresista, no simplemente, no de izquierdas para no, pero sí progresista, es decir, de una especie de, que se note ese compromiso con aquellas cosas en las que tú crees y que son actitudes progresistas. Y eso no quiere decir nada luego en el resultado literario. No quiere decir nada. Uno puede escribir con toda su alma y con todo su espíritu y escribir una mamarrachada. Y otro puede escribir con toda su alma y todo su espíritu y escribir una cosa maravillosa. Quiere decir, el caso, yo qué sé, Céline y el viaje al fin de la noche, ¿no? Céline era nazi hasta lo más que se puede hacer y esa novela es absolutamente deslumbrante. Quiero decir, luego no tiene nada que ver, ¿no? Pero en mi caso, y en algunos casos de otros escritores, es que la manera de abordar determinados asuntos, y en este caso la manera de abordar la posición en el mundo de un colectivo, el colectivo LGTB, pues es claramente progresista, ¿no? Y uno sabe, y ha leído muchas novelas, sobre todo de antes, de escritores de derechas, y sabe cómo han tratado al colectivo LGTB. Y sabe cómo, y simplemente por cómo lo describen y cómo lo cuentan y aquello se nota, ¿no? Luego uno no puede ser luego militante en ese sentido, porque entonces te sale un horror. Y entre otras cosas, pues porque también los gays o las lesbianas son, como personas y como personajes, pues son de todo. Hay estupendos, hay mediocres, hay horrorosos. La mayoría son una cosa y otra, como la mayoría de los seres humanos que son, bueno, pues hacen lo que pueden, ¿no? No hay que idealizarlos, no hay, pero la actitud ante una cosa así, y no solamente ante eso, sino ante las calamidades de la vida y ante los apuros de la gente y ante las injusticias, pues mira, yo creo que eso se tiene que notar y que es bueno que se note, siempre que seas capaz de darle una dimensión literaria. Por encima de todo. Sí, dos preguntas os quería hacer así y luego ya damos paso a las preguntas del público. Primero, vosotros habéis firmado manifiestos, los dos. Un montón. Un montón. Yo un montón. Yo también. No sirve para nada, pero bueno. Sí, no, y siempre son, a ver. A vosotros lo piden como escritores. Sí. Sí. ¿Y? Nada, pues yo creo que no sirve para nada, no sirve absolutamente para nada, sí. Porque bueno, te lo piden y yo siempre digo, pero es que yo no tengo autoridad sobre nadie, pero bueno, si quieres yo lo firmo, claro que sí, si me parece la causa
digna y justa, pues por supuesto que sí, pero que bueno, que los manifiestos en realidad sirven de poco, o sea, vuelvo a lo de antes, tienen un valor testimonial, que está bien que las cosas, que se deje testimonio de una protesta, de una injusticia, de todo eso, pero por desgracia, eso que se habla muchas veces del papel de los intelectuales y todo eso, es muy insignificante como incidencia social, quiero decir. Un político de un pueblo manda más que uno, y una persona que amaestre perros, caniches y salga 5 minutos por el telediario, pues tiene más repercusión que un libro de protesta de 5 manifiestos que firme uno, ¿no? Entonces no hay que engañarse. Yo en mi caso, por lo menos, firmo de manera testimonial, pero sabiendo que generalmente es una cosa... Sí, lo que pasa es que también es verdad que uno se siente más mejor si expresa un compromiso con algo en lo que cree, ¿no? La repercusión, pues es la que es por desgracia, o no por desgracia, es decir, es que eso que se llaman los intelectuales o los escritores o los artistas tienen corazón, como todo el mundo, ¿no? Y tienen cabeza, pero no saben de todo, y es como cualquier ciudadano que firma un manifiesto porque se siente identificado con lo que ese manifiesto expresa, no más allá. Es verdad que el nombre puede sonar más o menos, pero yo seguiré firmando todos los manifiestos que me pongan delante y en cuyas causas crea. A mí cuando alguien en una entrevista o algo te dice, ¿usted como intelectual? No, yo no soy un intelectual, yo soy un artista de variedades. Escribo poemas, escribo novelas, escribo artículos de prensa, pero no intelectual, porque se supone que el intelectual tiene una visión global de todo, que uno no la tiene. Es decir, uno sabe que las aplicaciones de determinadas pautas económicas son injustas, pero no sabe por qué, ni sabe analizarlas, ni tiene los datos para ver cómo va aquello. Eduardo tiene más que yo por su profesión, pero que esa apariencia también del intelectual, como tú decías, de esa apariencia de querer entender de todo, eso es una vanidad insufrible. Eso exigiría un manifiesto en contra de eso. Es propio de tertulianos. Yo que durante una época participé mucho en tertulias políticas, más o menos, en las que no te puedes estar callado, claro, porque si te estás callado, ¿para qué vas ahí? Te echan. Te echan. Sí. Con lo cual tienes que empezar a hablar, aunque no sepas de nada. O sea, te plantean un tema y tú dices, Dios mío, ¿qué puedo yo decir de esto? ¿No? Entonces improvisas y puedes decir barbaridades, ¿no? Pero tú te pones estupendo y lo dices. No es el caso de los manifiestos, es verdad que a ti te piden la firma de un manifiesto y te lo lees, digo yo. Por lo menos te lo lees y sabes lo que estás apoyando, ¿no? Y bueno, pues a mí, yo muchas veces no los leo. Me llama nuestro amigo común. Te explico por qué. No porque yo firmo cualquier cosa. Amigo común. Nuestro amigo común, Luis García Montero, me llama y dice, oye, mira, que es que vamos a hacer un manifiesto contra... No me lo cuentes, firma. Vale, lo firmo. Hombre, ahí porque te fías. Hay confianza. O sea, confianza en la persona que te lo pide, ¿no? Bueno, no pierdas el tiempo contándomelo, que sabes que te lo voy a firmar. Pero el hombre hace un esfuerzo. Empieza a hacer un esfuerzo. Bueno, y la última, lo acabáis de citar, ¿no? Es la intervención en los medios de comunicación, ¿no? O sea, tanto en la radio como en los artículos y todo eso, que eso sí que es una respuesta más próxima o más inmediata, ¿no?, a lo que está pasando. ¿Cómo lo abordáis eso? Yo aprovecho el artículo de prensa para... En fin, procuro no escribir artículos de cascarrabias, que son uno de los riesgos que trae la edad, ¿no? Yo cuando leo esos articulistas que riñen a los que han hecho algo y a los demás también, o sea, que riñen a todo el mundo, una especie de filípica universal, ¿no? Se meten con todo y todo está mal. No, bueno, yo procuro hacer un análisis de algún aspecto muy concreto de la actualidad, sabiendo que tienes muy poco espacio, porque en el artículo de periódico es como un soneto, no te puedes pasar ni una sílaba, tiene sus caracteres con espacio, y si te sales de ahí te cortan, ¿no?, en el periódico, y nunca sabes por dónde te van a cortar. Entonces prefiero uno ajustarse a eso, y entonces eso me sirve, pues bueno, pues
En principio para ponerme yo mismo cosas en claro de la actualidad, porque el artículo implica un razonamiento sobre algo. Y yo llevo muchos años escribiendo artículos, pues no sé, como 25 años o más, escribiendo artículos todas las semanas en periódicos. Aquí creo que se publican algunos, no sé, porque eso va por agencia, creo que en el correo, puede ser. No creo. Parece que sí que salen en los artículos los sábados. Bueno, En el correo. uno lleva muchos años y aprende un poco que eso no puede ser una riña global, ni que puede ser un análisis frívolo, puede ser un análisis divertido, pero no un análisis frívolo, y sobre todo no dar lecciones a nadie, y ahí sí es donde está claro el posicionamiento ideológico, más vehementemente que lo que uno escribe y más perceptiblemente que la obra de ficción de uno, ¿no? Porque ahí sí hay un posicionamiento ideológico claro en la medida en que estás actuando sobre un hecho de la actualidad. Sí, yo hace mucho que no. De pronto dejé de escribir artículos en periódicos, pero he escrito muchos artículos, pues porque, por ejemplo, en el periódico El Mundo llegó un momento en que escribía 3 columnas semanales, con absoluta libertad, debo decir, y siempre a la contra un poco del periódico, hasta que ya se hartaron de mí y me dijeron que ya. Entonces me pusieron a escribir artículos sobre Madrid y ya me aburrí. Pero está claro, es decir, en los artículos del periódico sí que tienes, primero porque tienes que escribir de actualidad, al menos en ese periódico no te dejaban escribir habitualmente del pan y de los peces, no eran los artículos literarios clásicos, por ejemplo, del ABC, de la tercera del ABC, que eran unos artículos amplios, literarios. Aquí no, eran pegados a la actualidad. Y te tenías que mojarte y tenías que arriesgar a veces y bueno... ¿Y te mojaste demasiado? Bueno, aquello era un barullo. Pero debo decir que en general el periódico respetaba, mientras lo respetaron, mientras lo admitieron o mientras eso respetaban lo que uno decía. Quizás un par de veces pusieron alguna pega. Y yo pude decir ahí siempre lo que quise, hasta que ya no pude decirlo porque ya no podía escribirlo, porque ya me quitaron de ahí, ¿no? Y es verdad, y a mí me divertía mucho escribir esos artículos porque podía ser muy peleón y decir unas cosas tremendas y estaba muy bien. Pero debo decir que también intentaba escribirlo, Felipe supongo, ¿vale?, con algún recurso literario, que además te permite a veces ir más allá, por ejemplo el humor. El humor a veces te permite ir más allá de lo que te permitirías a ti mismo en ocasiones, incluso, y esto es resbaladizo decirlo, ¿no?, si no utilizaras el humor, por ejemplo, ¿no?, o un personaje interpuesto que es el que yo utilicé durante muchos años, la Susi, que era un disparate de no sé qué, de señora o de travesti o algo así, y que se permitía decir cosas de verdad tremendas, pero como estaban envueltas en un enfoque humorístico, pues normalmente eran aceptables. Y aprendí una cosa curiosa, que los políticos, incluso los más zoquetes, están entrenados en aceptar esas cosas mejor o peor, algunos no voy a decir nombres, pero en general están entrenados, y hay otros que no tanto. Por ejemplo, los grandes empresarios no tienen el sentido del humor suficiente para aceptar ciertas cosas. Pues si no, no tendrían empresa. Sí. Y algunos personajillos son tremendos. Futbolistas, bueno, los futbolistas son los peores. Pero bueno, pues quizás por una cuestión de madurez o de inmadurez. ¿Y yo he tenido alguna pelotera con algún futbolista muy conocido? Hombre, ese lo tienes que decir, tenéis que decir algún nombre, hombre, después de No, todo en mi caso fue, por ejemplo, con Guti. Sí. Es verdad, ya me suena. Lo de Guti Sí. cogió un enfado y un día Joaquín Sabina, que es muy amigo de Guti, o era muy amigo de Guti, seguirá siendo eso, decidió hacer de intermediario y estábamos, pues yo creo que en Sanlúcar o en Rota, en un sitio así, en la que estaba también Joaquín, y le llamó, yo creo que Arantxa, de Benito, cuando Guti estaba casado con Arantxa de Benito, y decidió, oye, que no sabes con quién estoy aquí. Y entonces dijo, con Eduardo Mendicuti.
dile a Guti que se... Lo que dijo aquel muchacho por teléfono prefiero no saberlo. En cambio, con el tiempo, un día que no sé... bueno, yo publiqué uno de los artículos, uno sobre el Real Madrid, que se llamaba La Susi en el vestuario blanco, que era una locura. Eso fue el libro, ¿no? Eso fue el libro, lo hicieron un librito. Sí. Y Joaquín hizo una de esas cosas que él hace, esos poemas, esas cosas. Y un día a las 3 de la madrugada, suena el teléfono, Joaquín Sabina, a las 3 de la madrugada, yo estaba frito. ¡Oh, pero estás despierto! A ver, Joaquín. ¿Sabe con quién estoy? Con Guti. Digo, vaya por Dios. Pero ahí funcionó un poco mejor y después yo me encontré en la tele, pues precisamente en el programa en el que yo colaboraba, con él y con Arantxa de Benito y estuvieron aceptables. Bueno, se nos ha olvidado hablar del humor, pero la próxima. Que estaba en el guión, por cierto, el humor. Preguntas, por favor, del público. Sí, yo quería preguntarle al señor Benítez Reyes. Me ha parecido entenderle que en su poesía sí que hay más elementos autobiográficos, en cambio no en la narrativa. Entonces quisiera preguntarle por un relato concreto de su colección, Cada cual y lo extraño. El segundo cuento, Segundas rebajas, el personaje a quien yo siempre el narrador, quiero decir, a quien yo siempre había identificado como una especie de alter ego suyo, funda un grupo, los Blue Rats o Frota, con un amigo, bueno, con dos amigos, pero uno de ellos es Tirapu. Entonces, en esta última novela, la dedicatoria es a Santiago Tirapu, que se dio prisa. Entonces, no sé si es que es el mismo o... Sí, bueno, yo aprovecho, hay veces en que aprovecho a personajes reales, como en algún relato, en alguna novela que hacen un cameo, ¿no? Que aparece alguna persona real. En ese caso, el cuento hay elementos autobiográficos, porque es un poco... Claro, yo viví en Rota mi adolescencia en los años 70, cuando la presencia de la base militar norteamericana era muy vehemente en el pueblo, ¿no? Y eso se notaba sobre todo en los gustos musicales. Nosotros no escuchábamos música de aquí, escuchábamos los grupos que salían en Estados Unidos, en Inglaterra, y que llegaban a través de la emisora de la radio de la base militar. Entonces, bueno, recreo un poco el ambiente ese de aquellos años. Santiago Tirapu es un amigo mío de infancia, de ascendencia navarra, y éramos muy amigos desde la infancia. Y bueno, murió hace un par de años. Lo saqué en ese relato en vida y le quise dedicar esa novela después de que muriera. Yo he tocado muchos años en grupos de música y era la batería, que he tocado siempre en aquellos grupos de música. Entonces sí que admite una pequeña parte de un pequeño componente autobiográfico. Sí, bueno, eso es inevitable. Crear una ficción desde la absoluta nada es muy complicado. En realidad, uno escribe de cosas y de personas que conoce, pero transformándolos en otra cosa. Por ejemplo, en la configuración de un personaje, en mi caso, no hay ninguna traslación literal de un personaje de la vida real a los mundos de ficción. A lo más que llego es hacer una especie de monstruo de Frankenstein con varios personajes reales, tomando el aspecto de uno, el carácter del otro, el habla de otro, o algunos elementos de eso, y componer un personaje que exactamente no se corresponde con ningún personaje real. Pero sí, claro, en toda obra de ficción en casi toda obra de ficción hay un componente de biografía, de cosas que uno conoce, de cosas que uno quiere recrear, de cosas que han sido importantes en tu vida o en tu formación, en un momento determinado de tu existencia, y cosas que conoces, ¿no? Y aunque la transformes. Pero siempre, en mi caso, hay siempre un proceso de transformación. No hay nada literal que se corresponda con hechos fidedignos. Yo no soy notarial en eso.
Digamos, me sirve la realidad como punto de partida, pero no como punto de llegada. El punto de llegada casi siempre es otro. ¿Más preguntas, por favor? Sí, el señor Mendicuti ha hablado antes sobre el compromiso de lo literario y con el lenguaje. Entonces, me gustaría saber qué contenidos tiene lo literario, qué definición sobre ese compromiso. Diciéndolo de manera muy elemental, escribir lo mejor que uno sepa. Es muy simple, pero escribir lo mejor que uno sepa. Y eso viene muy marcado, pues, por ejemplo, por el punto de vista, si es una primera persona, por ejemplo, que yo lo escribo todo, casi todo lo he escrito, las narraciones en primera persona. Debe corresponder ese lenguaje al carácter, a la cultura, a la historia, a la experiencia personal de ese personaje. Ello implica tener muchas veces que sacrificar ocurrencias, por decirlo así, o ideas brillantes lingüísticas que al final entiendes que no le corresponden a alguien así, de esa extracción social, de esa cultura, de ese ámbito cultural y social en el que se mueve, hablar, decir algo de esa manera, ¿no? Eso implica una reelaboración del lenguaje. A mí me interesa mucho el lenguaje coloquial e intentar darle una dimensión literaria a ese lenguaje coloquial, pero no vale, a veces sí, a veces uno puede trasladar a la escritura una palabra, una expresión, pero las novelas que yo he escrito en ese registro están llenas de frases o de palabras, más frases o más expresiones que palabras, que vocablos, escritos o compuestos a la manera de. Es decir, no es exactamente que eso se diga así, pero sí se dicen cosas que son equivalentes a lo que yo he puesto en boca de un personaje. Es un trabajo complicado. A ver, complicado tampoco es que uno sude a mares, ¿no? Pero tienes que darle verosimilitud lingüística a esa manera de contar de ese personaje que narra en primera persona. Tienes que eliminar todo aquello que le estorbe a esa verosimilitud lingüística. Tienes que esmerarte en que la verosimilitud lingüística sea creativa, que no sea plana, porque para eso... Y tienes que lograr que todo ese trabajo, que es todo un proceso de recreación o creación literaria, no se note demasiado en ese tipo de narración coloquial, porque uno no habla por mucha imaginación verbal que la tenga, y mis personajes, porque hay personajes andaluces con mucha creatividad y mucha imaginación verbal, pero no tiene que darte la sensación de que el trabajito que me está costando a mí hacer que este personaje hable así. Pues no. Tienes que intentar siempre que aquello tenga una fluidez lingüística. Todo eso es un compromiso con el lenguaje. A veces, cuando el cuento es en un tono no estrictamente coloquial, no el intento de recreación de lo coloquial, yo tampoco intento ser demasiado elaborado literariamente. Me interesa más una cierta naturalidad en la que importe más la cadencia de la frase, en la que importe más la plasticidad de la frase, sin que sea relamido, sin que sea forzado, que sea... Ese es mi tipo de compromiso con el lenguaje. Habrá otros escritores que tengan otro compromiso. Hay algunos escritores que tienen un compromiso pues con un lenguaje muy barroco, muy literariamente recargado, o muy literariamente... es que no, iba a decir elaborado, pero no, todo es igual de elaborado, ¿no? Otro tipo de registro, ¿no? Pero el mío es este. Y me interesa mucho, a veces, el lenguaje coloquial andaluz. Esto parece que voy a ser ahora yo muy militante. La verdad es que hablo como si fuera de Valladolid, pero bueno. Pero siempre he pensado y siempre he dicho que si me siento andaluz es
fundamentalmente por mi memoria de la manera de hablar cuando yo vivía hace muchos años allí y por cómo hablaba la gente que me rodeaba, cómo hablaba yo. Esa memoria del lenguaje es lo que de verdad me hace que yo me sienta andaluz. Por lo demás soy un desastre, es decir, no, el Rocío fui 2 veces y juré que ya no volvía más, la Semana Santa me agobia, los toros no me gustan, un desastre, soy un desastre. Como andaluz, como Felipe es más en esas cosas, ¿no? Yo que sigo allí. Claro. Pero ese compromiso con el lenguaje es así, ¿no? Y darle una proyección literaria al lenguaje coloquial andaluz, que tiene muy mala fama como forma lingüística, porque se supone que es muy superficial, que es muy simplemente así como qué palabra más rara iba a elegir. Chisporroteante. Eso. Y que no tiene ningún tipo. Pues hay una novela mía, escrita en tercera persona, vaya por Dios. Pero bueno, ese tenía razón, escrito, porque es una novela de una familia a lo largo de 100 años, y ahí no había vivido nadie 100 años para contarlo en primera persona, ¿no? Pero hay un capítulo que está escrito en un lenguaje andaluz cerrado, muy ceceante, en el que yo intentaba plasmar que incluso hablando así se puede ser delicado, se puede ser listo, se puede ser solidario, se puede ser diciendo que es una manera de hablar que está muy bien y que no es inútil para expresar las emociones más delicadas o más profundas que pueda tener un ser humano, ¿no? Ese es mi compromiso con el lenguaje. Eso Eduardo no va a decirlo, pero yo se lo digo a ustedes. En su pueblo se cecea muchísimo. Mucho, bueno, Él no, yo creo que es el único que no cecea. No. Yo tengo un cuñado que cecea y sesea al mismo tiempo. Sí, y por ejemplo dice algo tan curioso como César. Para decir César, el tío dice César. Que yo digo, esto no puede ser. Pues lo dice. Creo que eso se llama... ¿Técnicamente? Sí, ¿cómo era? Metátesis. Bipolaridad fonética, se llama eso. Quizá una última pregunta, no tenemos mucho tiempo para más, la verdad. ¿Una última pregunta? Buenas tardes o buenas noches. A ver, está claro, bueno, yo no soy escritor, está claro que, pero bueno, me gusta la literatura, soy lector, ¿no? Creo que el lector es un elemento también fundamental en el hecho literario, porque claro, a mí cuando alguien dice, no, yo es que escribo para mí, pero tal, bueno, en fin, no voy a ir por ahí ahora. Entonces soy lector y la verdad es que yo cuando oigo a los escritores, a determinados escritores, porque claro, entre los escritores hay pues de todo tipo, como en cualquier otra profesión. Pero cuando oigo a determinados escritores que creen que no influyen demasiado en la sociedad, ¿no? Con una novela, con un poemario, etcétera, etcétera, pues creo que si lo dicen es porque lo creen. Pero mi experiencia personal ha sido diferente, porque yo soy como soy, muchas veces, yo soy como soy, entre otras causas, por lo que he leído de determinados escritores, por las lecturas que he hecho. Y eso no creo,
que solo me suceda a mí. Creo que le ha podido suceder a mucha gente. Me ha llevado a pasar de un estado en el que estaba a otro diferente que ha sido fundamental para el resto de mi vida y que es debido a lo que he leído. Y por lo tanto tendría que agradecérselo continuamente a esos escritores. Bueno, yo creo que eso nos pasa. De eso usted cuenta también que, claro, que quienes escribimos somos también lectores, como es natural, y aunque sea uno un lector más resabiado, ¿no? El escritor no es nunca un lector inocente, porque en gran medida está analizando el juguete, digamos. Cuando uno lee una novela, está intentando adivinar el mecanismo por el que se está moviendo aquello, cómo está construida una frase, cómo están dosificados los ritmos, en fin, una serie de factores estilísticos que el lector, que es únicamente lector, no tiene por qué estar pendiente de eso. Pero el escritor, cuando lee, está haciendo una labor de espionaje industrial, prácticamente, ¿no? Está intentando, ya digo, desentrañar el mecanismo del juguete. Y tiene usted toda la razón. Uno dice eso en parte por frivolidad y por humildad, ¿no? Por pensar que uno, bueno, lo que hace, pero es verdad que uno tiene constancia de que cosas que uno ha escrito han tenido importancia decisiva en la vida de muchas personas, igual que la ha tenido en la vida de nosotros determinadas lecturas. Como usted dice, un libro puede cambiarte muchas cosas en la vida, hacerte ver las cosas de una manera determinada, influir sobre tus estados de ánimo, digamos, ratificarte en las certezas, aumentarte las dudas, las incertidumbres. Todo eso pasa y es ese factor mágico que tiene la literatura, porque ahí se produce una especie de reacción química entre un libro y un lector que no tiene por qué ser la misma. Incluso un libro leído en una época de la vida o en otra época de la vida cambia completamente. Tanto es así que libros que hemos leído en un momento determinado no nos han dicho nada, lo hemos vuelto a releer al cabo de un tiempo y resulta que son libros que nos fascinan. Por eso digo que tiene que producir esa reacción química entre alguien que lee un libro con alguien que ha escrito el libro. Lo que pasa es que quien escribe libros hoy es un poco más por las redes sociales, tienen una repercusión más inmediata, opiniones sobre lo que escriben más inmediata, pero hasta hace unos años, bueno, uno leía pues las 4 reseñas que salían en los periódicos principales, en los suplementos literarios, y lo que te decían los amigos, que siempre te lo tomabas como una cortesía, no como un juicio. De todas maneras, tiene razón, la literatura puede cambiar una vida. Tiene toda la razón. Lo único que pasa es que mi intención, y no sé si se ha entendido, yo creo que hemos hablado de la repercusión y de la que pueda tener cuando hemos hablado fundamentalmente de los manifiestos y de esas cosas que firmamos los escritores, ¿no? Eso es lo que puede tener la influencia que tiene, nunca la influencia que pueda tener en un lector, eso es otra cosa. Es verdad que si uno tiene influencia en muchos lectores, pues eso crea o puede crear un cierto caldo de cultivo para una actitud colectiva, ¿no? Pero en realidad lo que he entendido es que la experiencia individual de la lectura puede ser muy, muy importante, ¿no? Y también es verdad lo que acaba de decir, que lo ha dicho también, es decir, un libro no existe mientras no tenga un lector. No existe, es decir, yo escribo un libro y lo guardo en un cajón y ahí se queda, pues existirá cuando salga del cajón y alguien lo lea. Si no, ese libro no existe. Y si nadie lo lee nunca, ese libro no habrá existido nunca. Pero existen tantos libros como lectores tiene ese libro. Porque la relación de un lector con un libro es individual e intransferible. No es, por mucho que incluso puedan parecerse las reacciones de determinados lectores, la reacción o la relación de un lector con un libro es individual e intransferible, y ahí no se puede negar la influencia que ojalá sea de verdad y eso le da sentido a ese libro, ¿no? Que tenga significado en la
manera de pensar, en la manera de sentir, en la manera de recordar, en la manera de desear de un lector y de cada lector determinado. Yo eso no no era mi intención, y si he dicho algo que pueda llevar a esa conclusión, lo siento, porque no era esa mi intención. Hablábamos de una... les quería colectiva, ¿no? decir eso porque es que a veces me siento hasta apenado, porque dicen, nosotros pues qué capacidad tenemos de influir, etcétera, etcétera. No, pero yo me refería siempre en este caso a esa capacidad de como intelectuales que firmen un manifiesto. Eso no, por ahí efectivamente, sin embargo a mí cuando el escritor, los escritores, ¿no? El creador en general, apoya un manifiesto tal y cual, pues bueno, bien, me parece, no lo valoro, o sea, bien, no me parece ni bien ni mal, pero bueno, pues sí lo valoro, sí lo valoro, porque sobre todo cuando tenemos esos manifiestos de intelectuales, tal, y aparece una lista de 100, 200 intelectuales, y yo lo primero que suelo decir al que está a mi lado, y digo, ¿cuánto intelectual hay en este país, no? ¿Cuánto intelectual? Porque, y bueno, por ahí yo creo que con manifiestos, no digo que no haya que hacerlo, pues bueno, se puede quedar mejor, se puede quedar peor, pero ante todo está la lectura de los libros. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por haber venido y hasta la próxima. Gracias. Porque lo bien que nos estaba saliendo al final, oye,